bienvenidas todos, todas y todes. Buenas noches, buenos días, no sé a qué hora nos están viendo, pero les agradecemos mucho su tiempo. Hoy a Carla y a una servidora nos acompaña una dama que conozco hace 10 minutos. Es increíble. La psicóloga Adriana Arévalo Pérez, consultora, psicóloga y además realiza terapias alternativas. Tiene un posgrado en bio-neuroemoción obtenido en el 2021 en el Instituto Enrique Corbera. Es experta en Access Bars y Access Consciousness, que se puso muy de moda el año pasado, pero nadie entendía qué es el Access Consciousness. Ahorita no lo explican, Ahorita no te nos lo preocupes. explican. Tiene un diplomado en neuropsicología, un diplomado en psicoterapia Gestalt, coach ejecutivo, obtuvo un diploma en terapia relacional e indagación compasiva y es psicóloga informada en trauma. Ya me va a sacar todos mis traumas, señorita psicóloga. Hoy sí lo leí. Nunca uso estos lentes, nunca me agarro con lentes, porque no me quería equivocar. Porque además, ahorita que la escuchan hablar, te da calma. Yo me he dedicado los últimos 10 minutos, aunque pareciera que no, Adriana, a escucharte. Y me encanta la manera en la que hablas, tu voz, cómo transmite paz, cómo transmite calma. Y eso en un mundo estresado se agradece. Personas con el alma como tú la tienes, que se expresa a través de la palabra y de los ojos, porque si le vieran la mirada que tiene esta mujer, está increíble, increíble. Aunque trae lentes, ¿eh? Aunque, sí, ella sí usa sus lentes. Ella sí se los deja. Te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Y es un honor estar aquí compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora sí, platícanos. ¿Qué es el estrés? Porque yo ya te diste cuenta que soy la acelerada. Yo creo que en nuestras vidas hemos pasado por etapas en las que hemos estado bastante más aceleradas que en otras. Pero fíjate, hablando del estrés, es esta respuesta fisiológica que hay frente a experiencias en donde a nosotros nos gustaría que fuera diferente. Es decir, quien acuña el término de estrés, fíjate que es bien interesante su historia, lo hace a partir de ver la ingeniería. Entonces, cuando hay un objeto que recibe una fuerza, el otro que lo recibe se está resistiendo a esa fuerza. Y a esa reacción que hay le llamaron estrés. Es decir, hay una fuerza que quiere mover otro objeto, ese otro objeto genera una resistencia y a eso le llamaron estrés. Qué interesante. Porque entonces eso también me lleva al otro concepto manejado en psicología, las famosas resistencias. Ajá. Fíjense, cuando estaba preparando este material ya hace algún tiempito, porque lo comparto en empresas, dije ¿cómo no vimos esto antes? Porque queda muy claro entonces que la respuesta de nuestro cuerpo, esa alarma interna, es benéfica. El estrés en sí mismo es tu alerta interna. Lo único es que no está preparado para hacer una alarma 24/7. Pero sí, el que tú experimentes estrés, entonces te alerta a ti para que entonces puedas autorregularte, para que puedas tomar un respiro, para que puedas moverte, para que puedas tener contacto contigo y empieces a relajar tu cuerpo internamente. Entonces yo decía, ¿qué cosas? Quiere decir entonces que el estrés surge cuando yo quiero que las cosas sean diferentes a lo que está aconteciendo. Y entonces ahí, ahora sí que empieza uno a no fluir. Pero entonces el estrés no es malo. No, no es malo. Es tu alarma interna. Exacto, es tu alarma interna que te enseña que va a suceder algo que no necesariamente es malo, solo que va a transformar tu entorno, porque luego tendemos a culpar al estrés de todo lo malo. Ajá, y no. ¿Y qué pasa, por ejemplo, ahora con esta novedad de que
nuestros adolescentes empiezan a tener estrés o se presenta a tener estrés? ¿Es porque ellos se dan cuenta de que algo pasa en su cuerpo o en su ambiente? ¿O a qué crees que se deba? Mira, ellos viven una situación bien diferente a como nosotros nos tocó en A nuestra nuestro acelerado. juventud. Sí. Entonces ellos ahorita experimentan esta situación de estrés, puesto que quisieran vivir otra realidad. Por ejemplo, se comparan con otros compañeros y eso a veces, si ellos quedan en desventaja frente a lo que se están comparando, puede generar ansiedad o puede generar depresión. Y luego, también en muchas ocasiones se comparan con situaciones de éxito que no son reales, ¿sí? Las redes sociales. Ajá, con las redes sociales. Entonces ellos ven esto y empiezan a tener una sensación de no suficiencia, ¿sí? Lo que yo hago no es suficiente porque la meta de éxito que yo estoy viendo y que me está promoviendo las redes, que son los espacios en donde yo recibo información, me están demandando muchísimo. Yo estoy creyendo que eso es real y entonces estoy comparándome contra eso. Y la realidad que yo quisiera sería aquella. Y la que quizás creo que necesito para pertenecer. Entonces, ellos están, digo, nosotros también, pero creo que tenemos un poquito más de recursos que nuestros adolescentes porque están ahora sí que creciendo con una sobreexposición a situaciones que no son reales, a casos de éxito que realmente no son casos de éxito. Por ahí había en redes, creo que era una chica de 19 años que aparte comunicaba en sus redes que ya había vivido una vida toda súper rápido. Se casó, tuvo hijos, tenía una mansión y ella expresaba que todo eso, ese rendimiento económico lo tenía a partir del trabajo que tenía en redes y de lo que comunicaba ella. Entonces, vemos ahorita que pues ellos ven esa información y comienza a querer asimilarlo. una expectativa de querer tener todo ya resuelto a los 20, 25 años, por ejemplo. Fíjate, hace un año más o menos, es que no solamente lo que sucede en redes, ¿No? también tu entorno, porque me sucedió hace un año y me acaba de suceder la semana pasada con una alumna, traumadísima, ya para terminar la carrera, derecho. Es que esta no es mi carrera. ¿Cómo no va a ser tu carrera? Cierto. A ver, pues explícame por qué no es tu carrera. Es que mis compañeros son hijos de notarios, hijos de jueces, hijos de juezas, y no voy a hacer nada con mi vida. No. ¿Y por qué te ves en los Ujú. Como demás? ellos. ¿Y por qué no aprendes a verte con tus propios ojos? Ahora, ¿cómo sabes qué es lo que quieren tus compañeros si están dispuestos a vivir la vida que se espera de ellos? Y quizá tú si quieres. ¿Por qué no aprendes a ver hacia adentro en lugar de ver hacia afuera? Tiene que ver, yo no sé si también tenga que ver, pero yo creo que mucho, las expectativas de los papás. Sin duda alguna, de su entorno social, de su plantel académico, de los papás, de todo lo que gira en torno al joven. Y sí, así. Todas esas expectativas, ellos les escuchan, y es que aparte las declaramos, o sea, sí las mencionamos. Sí, ¿verdad? Y las palabras tienen fuerza. Claro. Es que esa es la parte que tampoco entendemos los adultos. Las palabras tienen fuerza. Ujú. Por eso dicen, ten mucho cuidado con lo que dices. O sea, a pesar de que lo Sí. piensas o lo digas o lo quieras soltar, tienes que tener mucho cuidado con lo que estemos expresando y sobre Ujú. todo cuando están ellos presentes. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Yo como adulto, ¿cómo le puedo ayudar a mi adolescente? Ay, perdóname, yo siempre digo adolescente insoportable. Porque además parecen embarazadas recién que acaban de tener a bebé. ¿Traen la hormona? A todo Bueno, lo que... a ver, yo la tuve. Pasamos por la adolescencia, la juventud y fuimos Y insoportables. la sufrimos, aparte. E hicimos sufrir. Pero yo creo que en este momento tenemos un poco más de conciencia. Ujú. Una, ¿cómo me ayudo y cómo le ayudo?
Porque Ok. yo no puedo ayudar Sí, yo no si, estoy. no estoy, ahora sí que sanito completito. Ujú. Sí, lo más importante es que nosotros estemos regulados. ¿A qué me refiero con eso? Le llaman presencia consciente. Entonces, la presencia consciente es estar atento a cuál es mi estado de ánimo, cómo está reaccionando mi cuerpo frente a lo que ustedes están diciendo. Incluso ahorita, ¿cómo nos sentimos ahorita nosotros? Si para mí es la primera ocasión en la que estoy en Ujú. un podcast, entonces tengo que estar consciente de que hay un ¿En dónde estoy? cierto nervio, ¿sí? Entonces, me autorregulo estando presente para mí y atendiendo ese nervio y al mismo tiempo estando presente con ustedes, Ujú. atendiendo la conversación, las preguntas y así con nuestros jóvenes. Entonces, fíjense, a mí siempre me dicen esto como que los adolescentes son muy terribles, pero no sé por qué razón no se me hacen tan terribles, al menos los que llegan conmigo. em, Llegan con mucha necesidad de ser escuchados y ser vistos. Sí. Y digo, no sé si se transformen ahí o qué sucede, pero realmente he descubierto grandes artistas, Ujú. chicos tan inteligentes y me atrevo a decir que en muchas ocasiones conocen muy bien a sus padres, Ujú. conocen... Es que ellos sí nos em, escuchan. Dijiste algo bien cierto. ujú, Quieren ser vistos y quieren ser escuchados. ujú, Sí. Yo lo he notado el último año con mi chaparra. Yo- Siempre me asumí mamá presente. Siempre me asumí mamá comprometida. Sí, desde mi beneficio. En lo justificaba en razón a como a mí me beneficiaba. ya, Pero este último año que he estado más cercana todavía, me di cuenta de lo mucho que ella quería que estuviera en su vida. ujú, Quería ser más vista, quería ser más escuchada ujú. y demandaba más la presencia de mamá. Entonces sí, creo que nos justificamos los adultos. Es que es muy padre justificarte. No, y Es que tienes tengo mucho. que trabajar porque tengo que pagar la colegiatura, porque tengo que pagar, porque tengo que hacer, porque tengo que dar. Y entonces regresa el círculo vicioso, porque tengo que trabajar. Y Ujú, entonces trabajo más de 12 horas al día. Y entonces llego a casa y sigo pegado al teléfono porque tengo que seguir trabajando ujú. para beneficio de mi familia. ¿Sí? Sí. A eso me refiero con justifico desde mi beneficio con ese nivel de Ujú, velocidad. Pero, ¿cómo puedo parar ese carro que va a toda velocidad y voltear a ver a mi copiloto? Porque el chaparro o la chaparra no va atrás, Al no, lado. es mi copiloto. ujú. ¿Cómo le hago? Sí, sí, Rosy, de hecho lo que tú dices es real, o sea, es real que tenemos pues horas de trabajo y más la que les dediquemos adicionales y, y básicamente es que es una tarea titánica porque vas a tratar de ir en contra del sistema, o sea, todo el mundo va corriendo y Sí, Sí, entonces tú ahora dices, alto. esperen, sí, ajá. sí. Y mira, yo desde mi trinchera personal diría que es ejercer una disciplina sana con nosotros y con nuestro tiempo. Yo recuerdo cuando está, ¿a qué me refiero con eso? A elegir qué cosas íbamos a hacer en el día y no más, o sea, no tratar de llenar todos los espacios de nuestra agenda y que adicional en la agenda muchas veces no ponemos escuchar a mi hijo o preguntarle, ¿vienen ¿Cómo otras te fue? cosas? Sí. Y esas, creería yo, que son las más importantes, son las que ellos recuerdan muchísimo más o se quedan impresas incluso en nuestro cuerpo, en nuestro soma. Entonces, yo lo que diría es que es importante que nosotros ralenticemos nuestra vida. Y es completamente distinto porque ahorita todo es Rápido. meditación fast, Sí. comida fast, todo Todo fast. es rápido, porque incluso Sí, y luego se ponen de moda las terapias. y puedo decir algo último, incluso le Sí, dices, dime rápido. La sí, expresión. se vuelve tu Sí, día a es cierto. día. ¿Qué Pues eso es bien ocupas? cierto. Sí, Todo es es cierto. terapia rápida. Sí, ocupo terapeuta. Voy a ir, pero ¿cuál me queda cerca de la casa? Y no, Para ir y y el venir horario, y en rápido. mi horario. Y en sesión, y en pocas sesiones, es más,
quisiéramos una sesión. Y ya, Porque solucióname sí hay todo. personas que dicen, ya vengo con esto, me está pasando esto, y luego es, Dame la respuesta. dame, no sé si se espera una pastilla o dame algo para ya sentirme bien, porque no quiero estar sintiendo esta ansiedad o esta tristeza, Pero etcétera. tampoco quiero regresar, o sea, ya, nada más Quiero en una ya. consulta. Bibidi Órale, babidi boo. imagínate. Sí, es que, ay, qué padre está esta conversación, porque justo lo viví. Porque si era de, sí, la chaparra necesita ir a terapia, pero entonces voy a buscar una que esté cerca. Pero entonces que la terapia no sea más de 1 hora para entonces yo ser eficiente. Y mientras ella entraba a terapia, yo estaba en el teléfono trabajando. Vas tan rápido que no te observas y no le ayudamos al adolescente Ujú, porque no estoy presente, ujú. ¿sí? Pero ¿cómo le hago? ¿Qué va a suceder con ese adolescente si lo dejo seguir creciendo así? Va a aprender las mismas malas acciones que nosotros traemos, ¿no? O sea, el no tener tiempo, el ser Ujú. acelerado también, igual que nosotros. Sí, las pautas de respuesta que tengan nuestros hijos van a ser completamente aprendidas de nosotros, incluso desde la etapa gestacional, la forma en la que reaccionan, si son más aprensivos, Ujú. si son más relajados al momento de tomar decisiones, es que tanto nosotros reaccionamos de esa forma frente a los acontecimientos diversos de la vida. Entonces, yo sé que nosotros como padres decimos, bueno, pero tú hazle así. El tema es que lo que se queda grabado en la memoria es lo que ellos ven constantemente. Mm, Entonces, ahorita que me decían, pero ¿cómo les ayudamos? Tratando de tener una presencia consciente, ¿sí? Porque el tema es que a veces no nos damos cuenta nosotros de que estamos comunicando y estamos creando un hábito y un modelo de cómo ellos deben de responder frente a las situaciones de la vida. Ujú. Y cuando ya tomamos conciencia es donde te cachas, mm. Y te pones el frenas freno. y dices, simplemente, respirar. Sí. Y va el pisotón a la emoción. Ujú. Sí. Pisoteo la emoción, no pasa nada y seguimos. Y Y eso se viene la aprende, sonrisa falsa. Fíjate que yo lo y aplico con eso mi se mamá, aprende, digo, sí. gracias a las herramientas que he aprendido Muy por bien. ahí. Cuando está muy estresado o no encuentra cosas y que pasa más común ahorita, le digo, a ver, tranquila, primero relájate, respira profundo, haz ejercicios y luego ya continúa. Y fíjate, cosa muy chistosa porque yo batallé mucho para aprenderlo, pero para ponerlo en práctica y pasárselo cuando menos a mi mamá como ejemplo, le ha servido. Y ahora me Ujú. dice, ¿sabes qué hice? Y yo, ¿qué hiciste, mamá? Pues no encontraba las llaves o no encontraba el medicamento. Me puse tranquila, hice una pausa, respiré, hice ejercicios de respiración y luego ahora sí ya continúa siguiendo mi búsqueda. Y Ujú. ya, mira, o sea, Sí, va muy bueno. aprendiendo. Hay dos cosas respecto a eso que me gustaría compartir. Una es que la respiración controla la mente Ujú. y la mente controla el cuerpo. Entonces, si nosotros nos sentimos, no sé, frente a algún ataque de ansiedad o demasiado tristes o en situaciones en las que estamos luchando con alguna cuestión emocional, nosotros tendríamos que ir hacia nuestra respiración para calmar esos estados emocionales, Ujú. ¿sí? Y la otra es que cuando nosotros estamos frente a alguna situación de estrés, nuestra visión se convierte como en visión de túnel. No alcanzamos a ver las cosas, ¿sí? Ujú. Y entonces sucede que nosotros tenemos un sistema, nuestro sistema nervioso tiene dos ramas, simpático y parasimpático. El simpático no tiene nada de simpático. Es el que, gracias a él, nosotros respondemos como lucha, huida o nos paralizamos frente a cualquier experiencia. Y ustedes ahorita van a ir relacionando cómo cuando nosotros estamos bajo algún tipo de estrés, el cuerpo se aprieta Sí. y justo estamos viendo qué le voy a contestar, esta parte de responder. O me paralizo porque me quedé sin habla frente a Ujú. lo que haya sucedido. O me retiro. Es tan incómodo eso para mí que Que se mejor sale me la voy. persona de la conversación. Yo creo que a lo mejor ahorita en sus mentes van a estar algunas imágenes de cosas que hayan. Tiqui, Sí. tiqui, tiqui. Y el otro es el sistema nervioso parasimpático y este se encarga de la digestión y de la relajación. Entonces,
cuando nosotros respiramos y calmamos un poquito el cuerpo, estamos calmando el simpático y activando el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Y hay ejercicios, tú puedes, incluso puedes tapar tu fosa nasal derecha y únicamente respirar por la izquierda, inhalar y exhalar, y entonces activas el sistema nervioso parasimpático. Entonces, cuando nosotros estamos bajo algún tipo de estrés, que el estrés puede ser diferente para cualquier persona, el grado, nombrar que algo estresa dependerá mucho de cómo lo perciba la gente. Ujú. Tu percepción es la que determina tus estresores y el grado de estrés que sientes por determinada situación. Entonces, por ejemplo, si para tu mami, en este ejemplo que te agradezco hayas compartido, es estresante porque a lo mejor lo que está buscando es muy importante, la mente empieza a hacerse ideas de, ¿y si no lo encuentro? ¿Qué consecuencias va a haber? Etcétera. Sí, o ya no fui, ya perdí Ajá. tiempo. Entonces ya el cuerpo se pone en modo de lucha o huida, Ujú. ¿sí? Y eso empieza a generar el cortisol, el famoso cortisol. ¿Qué sucede a nivel fisiológico? La sangre se va a las extremidades, ¿sí? Y empieza a quedarse, o sea, la respiración se vuelve agitada, Ujú. tu visión literal es visión de túnel. Difícilmente puede uno ver otras opciones a menos que diga calma. Hago una pausa, lo que Hago la decíamos pausa. ahorita. ¿Se acuerdan que antes había no sé si era un comercial, un anuncio que decía, respira hasta 10? ¿Cuántos Ujú. a 10? Sí, O cuenta hasta 10. Cuenta hasta Cuenta hasta 10. 10 era. Sí. Justo es eso. Que esa emoción de sensación de que estamos en riesgo o algo, dura segundos. Entonces es importante ahí integrar esta herramienta de la respiración para nosotros poder tener más amplitud en posibilidades. Qué Porque de interesante. lo contrario, la mente se ancla en eso Sí. hasta que no lo encuentre y no lo encuentra y no lo vemos. Y no lo vas a ver. Y hay otro dicho, lo tenía en mis narices, o cómo Sí, se dice eso, sí, y está estaba enfrente de en mis mis narices. narices. Sí. Así Me río es. porque siempre pierdo los lentes y habitualmente están en mis narices. Pero bueno, oye, está bien padre lo que nos estás compartiendo. Pero me regreso a un tema. Mi amiga la ansiedad. Y digo mi amiga porque ya hace años hice la paz con ella y nos hicimos besties. Ujú. Pero está de súper moda. ¿Qué pasa con estos jóvenes? De entre los adultos está de moda y más de 2 siempre decimos, tengo problemas de ansiedad. Ya le decimos ansiedad incluso a que me tiemble el ojito. Ya, es Bueno, ansiedad. ese es estrés crónico. Eso es estrés Ujú. crónico, no es ansiedad, pero... Aclarando para los que nos escuchan o sí, nos ven. pero yo le digo que sí, siempre que ay, me tiembla el ojo, tengo ansiedad. Sí, sí, sí. Tienes ansiedad. ¿Qué pasa con estos jóvenes que escuchan al adulto todo justificarlo con ansiedad, pero no, y a este joven que además no le dimos herramientas emocionales para no crecer con este hábito? ¿Sí? Llegan más pronto a vivir crisis de ansiedad, realmente viven ansiedad, realmente pueden llegar, porque un adulto en este momento puedes hablar de ansiedad que lo empezaste a sentir a partir de los 30, ya cuando eres adulto responsable y trabajador, traes todo esa ansiedad. Pero en los jóvenes podemos empezar a escucharlos a una edad más temprana, hablar ya no solo de estrés, sino de ansiedad, que eso te afecta aún más tu salud. ¿O me equivoco? La ansiedad, igual que la depresión, ambas generan químicos en nuestro cuerpo que no son saludables para nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, pues bueno, los jóvenes de que viven ansiedad, o sea, si te dicen, ok, fíjate, llegan conmigo y normalmente las personas llegan bajo el título de es que tengo ansiedad, pero lo curioso es que, no lo curioso, la realidad es que la ansiedad se puede manifestar de diferentes formas en las personas. Entonces, cuando llegan con esa etiqueta, a mí lo que me gusta hacer es, ¿qué es lo que tú estás experimentando como ansiedad? Ajá. Y entonces es
me palpita rápido el corazón o Ujú. siento aquí un piquete. Ok, entonces vamos por conocerte a ti. Se me quedó grabado lo que tú dijiste al inicio que le decías a la alumna abogada. Es que ¿por qué no volteas a ver desde Lo que ti, hay adentro de aquí, ti? sí. Y eso es lo que sucede, que yo asumo, cuando tú Ujú. me dices ansiedad, yo debiese de tener esa indagación compasiva y curiosa de De decir, ¿y tú preguntarte, cómo, o sea, ¿y tú cómo lo estás sintiendo? ¿Y cómo lo sientes en tu cuerpo? Y la verdad es que es algo que no es muy común que nosotros preguntemos. vayamos a ver, que preguntemos y que vayamos y sintamos qué es ansiedad para mí. O sea, vamos a quitar la etiqueta y es cómo lo estás experimentando. Ya. Entonces, la mejor manera en la que puedo ayudarle a mi adolescente, evidentemente es no desacreditando lo que siente Ujú, No. y averiguando esa emoción y por qué la identifica con, ujú. ¿sí? Principalmente que se dé la oportunidad de sentir lo que está sintiendo, Ajá. porque son herramientas de autorregulación. Entonces, es más, o sea, yo me desconecto si te digo, es que tengo ansiedad. Y ya, o sea, te di un diagnóstico, Ujú. pero realmente ni siquiera he ido a notar cómo lo experimento. Ujú. Entonces es la oportunidad, o sea, una de las prácticas es ir hacia tu cuerpo y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Se me está yendo el aire Ya. Porque o luego estoy dicen, sintiendo esto. tengo esto, pero porque lo escucho constantemente en casa y a lo Ajá, mejor ese día, no sé, no desayuné y me levanté muy rápido y me mareé, pero paso por un mareo porque no he tomado alimento. Llevo muchas ujú, horas en ayuno. No porque es uno de los síntomas de muchos que tiene la ansiedad. exacto, exacto. Pero como lo escucho en casa, no, yo también tengo ansiedad. Ujú, Sí, y ni siquiera saben de qué se trata, o sea, simplemente escuchan el concepto y volvemos otra ujú. vez a lo mismo, repiten lo que escuchan en casa. La Esa es guía, la la guía otra. Incluso de... adultos, yo diría que es en general, o sea, Ya, es tanto jóvenes como adultos, muy poco nos damos el permiso de sentir y de nombrar lo que estamos sintiendo, es decir, nuestras emociones. Ujú. ¿será por ignorancia o será por miedo al estigma social? No hay cultura o sea, no estamos habituados a eso. Todas estas cosas que hablaba, o sea, lo que llegaba a tocar estos temas eran las materias de relleno en los planes educativos, Ya. Que ¿sí? viene siendo salud mental, ¿no? Lo que Ajá. ahora conocemos como Sí, salud mental. valores, salud mental, autoconocimiento, todas esas cosas estaban a la par, no eran tan importantes, ¿sí? Pero entonces ahora vemos que es bien importante porque te da sentido y te da propósito. Y entonces eso te aporta felicidad porque tienes un sentido y un propósito. Totalmente, Te porque es Desde mi conoces, te joven todo. conoces. Es y mi empiezas a todo. conocerte. Entonces, la oportunidad que te da el nombrarlo incluso suena como a una exploración hacia adentro, como si fueras Dora la exploradora y vas hacia adentro. Y entonces notas cómo está tu respiración, notas realmente cómo se siente. Y el hecho de llevar tu atención ahí donde hay tensión genera sanación. Paz. Qué bonito. Sí, Sí, una de las cosas que porque aprendí genera paz. con ella, precisamente, es eso, el de, por ejemplo, con Emilio, con mi hijo, por una circunstancia, sufre un asalto y está todo nervioso y histérico y demás. Entonces le digo, a ver, lo primero que le dije fue, es válido lo que tú estás sintiendo, no te preocupes, pero ¿qué es lo que estás sintiendo? O sea, platícame cómo te sientes, cómo te afecta, qué estás pasando, qué estás sintiendo. Entonces me empieza a contar y poco a poco noto que en su voz empieza a calmarse. Entonces ya desde el momento en que uno estás validando que lo que está pasando es algo que tiene él y el que trate de aprender a descubrir qué está sintiendo le ayudó a como que a calmarse. Bueno, ahora sí, vamos a la siguiente etapa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay que tomar Ujú, decisiones y ya te permite llevarlo de una forma en que al momento de calmarse ya puede seguir el siguiente paso. ujú, Y ujú. eso, la verdad es que sí, me ayudó mucho. Gracias. Sí, sí, sí. Y una situación, por ejemplo, en este caso de asalto, hay veces que genera un estrés postraumático, que es Sí, hay una experiencia, sí. este, que ahora
bueno, genera ese estrés. Y lo importante sería, siempre lo importante es que nosotros estemos siendo funcionales, que tengamos nuestra calidad de vida, todo eso. Entonces, cuando algo así hace que nosotros, por ejemplo, no es el caso de tu hijo, pero digamos, ya no voy a salir, Ujú. entonces ahí es momento de ir a solicitar apoyo, sí o sí, a Ujú. solicitar terapia. O, oye, siento miedo, ok, vamos a llevar eso a nuestra consulta, a nuestra terapia. Es válido decir siento miedo y ¿a qué voy? Ese sentimiento, esa sensación, ese activador es lo que luego en mi ignorancia le puedo llamar, es mi sexto sentido, es mi parabólica brujeril, es que yo presiento, es que yo siento esa emoción que luego oculto o a la que ignoro, ese sexto sentido, es como botón, no sé cómo llamarle. O sea, el tema está entre nuestras emociones y la intuición, ¿verdad? Ya, Ujú. Sí, Sí, es sí lo es que así. quieren. Ok, estas que estamos hablando es la emoción como tal. Entonces es importante que la sienta y la pueda nombrar. que Por la ejemplo, si valide, es no que miedo, la oculte. ajá. Ajá, Solo que para que la validen o que yo misma la valide, primero tendría que sentirla, reconocerla, Reconocer sobre todo. identificarla y nombrarla y decirte, mamá o esposo o trabajo, me siento con miedo. ya. Tengo miedo de esto. Ahora, voy a sacar de ladito tantito la intuición, ¿sí? Sí, Porque el tema es que esos miedos obedecen experiencias que ya tuvieron antes o sea, que están dentro de nuestro cuerpo y que por alguna razón se activa o se detona ese estresor por algo que ya había en la memoria de nuestro cuerpo que se hubiese vivido con anterioridad. Algún susto, y ahí viene incluso todas estas emociones que la mamá pudo vivir Durante el durante embarazo. el embarazo, sí. esa es la memoria celular. Ajá. Y entonces de pronto decimos nosotros, pero ni me dijo nada realmente y yo sobrereaccioné. Ahí es momento de validar, es como decir, está bien, hay algo. ¿Qué es? Todavía no sabemos, pero al menos ya lo observaste, ya te diste cuenta y ya lo puedes trabajar. Ya lo Ahora, puedes ver, ya lo puedes integrar, ya. ¿necesito de alguien para identificar esa emoción o puedo hacerlo sola? Hay una parte que nosotros podemos hacer solas, pero incluso yo como psicóloga necesito que me ayuden porque hay otro pedazo en donde ya no, Ya. porque es que nosotros podemos a lo mejor empezar a observarnos, tener esta presencia consciente, que necesariamente es vivir con más calma, porque hace cuenta que estás aquí y yo quisiera que ustedes tuvieran un 50 en ustedes, un 50% de ustedes en cuidarse ustedes, si tienen sed, si la silla está cómoda, si se sienten satisfechas, Relajadas. relajadas, y el otro 50 en la conversación. Y entonces imagínense que así vamos en la vida, notando y nombrando, ay, fíjate, el ambiente aquí me gusta, ay, acá no, y respondiendo a atender mis necesidades, ¿sí? Y entonces cuando nosotros tenemos esta presencia consciente, nosotros con eso vamos a poder lidiar con muchísima mayor facilidad las situaciones de la vida, con muchísima mayor facilidad. Entonces, olvidé el punto. La diferencia, sobre todo en qué momento podemos ir a con un psicólogo. O sea, en qué momento entra el psicólogo en esto. ¿Cómo lo identificamos? ¿Solos o lo apoyamos? Nosotros nos vamos a dar cuenta de nuestra emoción, de lo que estamos sintiendo, y entonces eso lo llevamos a la sesión terapéutica. O si no me estoy dando cuenta, en donde sí te das cuenta es lo que te está estresando. El compañero que te está estresando, la situación en la escuela que te está estresando, esa experiencia, esa es la que tú llevas y que no comprendemos por qué te está estresando tanto. Y quisiéramos cambiar a la persona, al plantel académico o lo que fuese. Entonces, esa parte de ahí es la que nosotros podemos llevar a una sesión terapéutica para que ahí
nos acompañen a nombrar qué es lo que estamos sintiendo si nosotros ya identificamos, es que estoy sintiendo miedo a hablar en público. Ok, cuéntame más de eso. ¿Y cómo lo notas en tu cuerpo? ¿Y qué es lo que notas? ¿Y qué pensamientos vienen? Porque Cuando para tienes sentir eso. un miedo es porque hay un discurso interno que está despertando ciertas emociones, entre ellas el miedo. Esos son lo que llamas activadores de estrés. Sí, fíjate, el doctor Brian Weiss sacó esa lista de activadores de estrés. Ajá. Entonces son situaciones que él identificó que sí o sí activan el estrés y que incluso si estás viviendo más de uno de ellos, se vuelven acumulativos. Y si en el tiempo lo vives bastante tiempo, doblemente acumulativo. Entonces, si ustedes los ven, son situaciones que yo creo que nosotras hemos vivido y que simplemente dijimos, bueno, yo he dicho, ahorita no tengo tiempo. Sí, Hay que luego te seguir. atiendo. Hay que seguir. Hay prioridades. Sí. Yo tengo mucho esa frase. Tengo prioridades. Vuelta a la página. Brian Weiss, el autor de Inteligencia Emocional. Él es Daniel Goleman. Él es Daniel Goleman. Y es que Brian en algún Weiss lado he leído algo de Brian Weiss. Sí, es muchas vidas, muchos muchas maestros. Vidas, sí, muchos maestros. Sí. De él es ese libro. Sí, y él tiene, igual y para compartirlo también a las personas que escuchen el podcast, un libro muy bonito y muy pequeñito llamado El Estrés. Así, así se llama, El Estrés. Ajá, de Brian Weiss. Y está chiquitito y de muy accesible en precio. Y él habla mucho sobre el tema del estrés porque las situaciones que ahorita nosotros perdemos vitalidad o perdemos salud por 3 cosas, por un shock, ya sea que un accidente como tal, inflamación o estrés. Esas son las únicas 3 causas. O sea, si nosotros dijéramos, oye, quiero ser más longevo, pues bueno, el tema de accidentes no está en nuestro control. Pero el tema de la inflamación en nuestro cuerpo sí. Y el tema del estrés también podemos gestionarlo. No es que se vaya a ir el estrés, porque no es que sea malo. El tema es que nosotros... ¿Cómo lo controles? Sí, tener herramientas para gestionarlo, sí. Es reconciliarme con él y hacerme su amiga. Sí, igual como sí, luego le digo, con la ansiedad. Igual que le hice con hay algo que... se me va la idea, pero no la voy a dejar. Dijiste hace unos minutos algo muy interesante. Cuando dejo que mi estrés siga... Así lo entendí, siga creciendo, esa vorágine siga latiendo, vienen los temas de cortisol y vienen los temas de inflamación. Y entonces, me hace sentido porque el choque no está en mis manos. Bueno, más o menos, no te quiero decir cómo manejo, pero la inflamación y el estrés, en consecuencia sí, porque si hay estrés, en consecuencia tendré inflamación, porque mi cortisol va a estar alto. Mi amigo el cortisol va a estar muy presente. Es que está bien interesante. Sí, tiene mucho de dónde, porque... Sí. O sea, lo más fuerte es que es la enfermedad del momento, el estrés. Sí. No en sí por moda, sino por lo dañina que es. Porque, miren, cuántas veces nosotros ahorita lo nombramos, digo... Por un lado, qué bueno que si andan diciendo que tienen ansiedad o todo el mundo tiene estrés ahora y todo. Que lo nombren. Mira, sabes que está bien y ve y trátate y observa y conócete. Pero antes no reconocíamos que teníamos estrés, o bueno, yo no lo reconocía. Porque socialmente era mal visto. Sí, claro, porque entonces no tienes un buen manejo de tus emociones. Sí, tienes no gestionas tus emociones. Pusieron límites. Tus papás no te educaron correctamente. Y si teníamos una crisis de ansiedad, es que tú eres el del problema, está chiflado. Mira, está haciendo un berrinche. Sí, está chiflado. Eran los conceptos que decían nuestros papás, ¿no? Y luego quien se atrevía allá por los 80s, todavía en los 90s, a decir, es que yo voy a terapia. Es que estás loco. Sí. Te medicas. O sea... Y era un estigma social que teníamos que acarrear. En este momento, ¿qué tanto se ha desdibujado ese estigma?
Yo siento que estamos mejor que antes. Ay, qué bueno. Sin embargo, aún falta, Camino. sí falta. ¿En qué sentido? En que sigue habiendo como quiera el estigma. Son muchos años, ¿sabes? O sea, tiene muy poquito. Yo creo que la pandemia vino a abrir más Sí, esta pauta, el nombrar las emociones, sí. la gestión de la inteligencia emocional, aunque ya se venía Se trabajando hablaba. desde antes, pero no tanto. O sea, hasta cierto punto la pandemia nos dejó eso en positivo, el poder voltear a ver nuestra salud mental, cosa que no Sí. pasaba antes. Sí. Entonces, no obstante eso, aún falta trabajo para esto, ¿sí? Y, y es bien importante que nosotros veamos el tema de ir a una terapia como un proceso de autoconocimiento, porque la realidad es que tú vas y tu sesión es de autodescubrimiento. Ujú. Hay un diálogo en el que lo importante es Que te conozcas. escucharte, te escuches y dices, ahora que lo pienso y ahora que te lo comparto, me doy Ya cuenta entendí. de esto. Ujú. Y entonces nos damos cuenta que es que casi no tenemos pausas de reflexión. Por la misma volatilidad que tenemos, Porque vamos muy rápido. No tenemos esos espacios como si tienen y cultivaron desde siempre en Oriente, Ay, ¿sí? sí. Y aquí y allá hay espacios de contemplación, allá hay, Sí. ¿sabes? Todo va lento, el orden, hay muy pocas cosas, o sea, no, esta cultura de tener 2, 3 artículos en tu escritorio hace que genere como Más amplitud, tranquilidad. limpieza, orden, y todo eso son cosas que al cuerpo le transmiten paz y calma. Sí. Que se traducen en Y que emociones. exacto. Sí. Entonces aquí está completamente lo otro. O sea, es rápido, dice Brian Weiss, cita ahí varios de los ejemplos porque nosotros podemos estar estresados en el día y lo conjunto con que el doctor Joe Dispenza dice que en Occidente el 70% del tiempo las personas estamos bajo algún tipo de estrés. Ya. Entonces, Brian Weiss, yo decía, es demasiado. Y cuando escucho a Brian Weiss, dice, es que es el clima, el traslado, la relación cualquiera de pareja e hijos, el trabajo, ¿qué otra cosa mencionaba? Tu alimentación. Y si tú ves, y yo dije, oye, es mi día, o sea, es el día a día. Sí. Sí, Entonces ahora totalmente. entiendo por qué Decían el está citado como 70%. tal, el 70% del tiempo estamos bajo algún tipo de estrés. Y siendo así, yo diría, si todos estamos en la situación económica, Sí. que hace un momento fuera El ir del al espacio súper y que te mencionábamos, estresa. Ay, el ir al súper es Sí. espantoso. la expectativa que hay ahorita por las fiestas decembrinas o los espacios lo que se vaya a celebrar en cada una de las etapas, los 15 años, todo. Ay, ni me digas. Entonces, todas esas situaciones, pues, realmente son cosas que te vivimos generan. y que nos activan ese estrés. Ahora, ciertamente, fíjate, hay 2 personas, Elizabeth Blackburn y otra chica, que les dieron el premio Nobel. Esto les va a gustar porque ellas reconocieron la telomerasa. La telomerasa son los axoncitos que tienen los cromosomas y ahí se ve el envejecimiento de nuestras células, ¿sí? Entonces se identificaron que lo que hacía que nosotros envejeciéramos es el estrés. Pero Amiga, el estrés, sí, Ya, es desde que ahorita. el estrés, el tema es que decía, el detalle es que el estrés no es que se vaya a acabar. Entonces, lo que arrojó su estudio era la manera en la que nosotros nos relacionamos con las situaciones que vamos experimentando. Ujú. Ahora sí, hacernos amigos de eso que estamos experimentando. Una cosa es estar bajo algún riesgo en donde tú tienes que luchar, huir, ¿sabes? O sea, Sí, no sé, alguien que esté agrediendo. agrediendo. Amenazándote. Ajá. Ajá. Pero la otra es todas esas historias que se hacen en nuestra mente y que de ellas no ocurren, no pasan. No Eso Todos es los escenarios. fantástico, ¿eh? Todos los seres, cómo nos gusta hacernos novelas en la cabeza. Y que si no me contesto, fíjate, hace unos meses, es que le mandé un mensaje. No, hombre, ni siquiera lo he leído. Ay, no te dije. ¿Quién sabe qué le pasa? Pasaron 2, 3 meses. Veo a un familiar de esta persona.
oye, fíjate que está tan preocupado porque no te había escrito, pero mándale un mensaje. ¿Y qué le voy a mandar? Si mira, me deja en visto. No, Sonsa, hace como 3 meses le hackearon el teléfono. No Cambió tiene de tu número. teléfono. Ya, Te sí, voy a dar el sí. nuevo número. Dije, ok. No, yo en mi cabeza ya era la novela acá hollywoodense, cañona, con final trágico. Sí, y esa rumiación mental no estuvo una vez. Seguramente No, varias noches. repetiste ese mensaje, o sea, Sí, vaya, pero esa eso también es conclusión muy del varias ser veces. humano, muy natural. Sí, fíjate que en Oriente decían que esta era la parte en donde ellos le llamaron como un pequeño defecto, ¿sí? Pero también es algo muy valioso porque esa misma capacidad de crear sin que algo esté es la que te da la creatividad, la innovación de un proyecto, la creación de este podcast, el cómo, qué vamos a decir, que, ¿sabes? Todo esto ahí está puesto en Está en ese... algo virtuoso, esas capacidades de nuestro córtex prefrontal, pero lo que no es cuando está creando situaciones que la verdad no únicamente están preocupando, y el tema es que el cerebro no identifica que no son reales. O sea, las vive Ya. y genera los químicos como Sí, si las fueran emociones reales. y Sí, todo. porque el pensamiento y esa historia va con la emoción. Hasta que llega a enfermar. Y Totalmente. y de eso habla el doctor Bruce Lipton. Y él te habla de la biología de las creencias. Tú estás creyendo que es que, no sé, te quiso dejar en visto, ya no te, lo que sea, si ya no te quieren, lo que hayas pensado, no sé qué haya sido, o lo que la gente crea que porque alguien hizo algo. Mientras yo lo crea, constantemente estoy modificando nuestro ADN, todo, o sea, nuestro cuerpo, todo, en función de cómo yo estoy Sintiendo esa sintiendo situación. y creyendo acerca de lo que está pasando. Bueno, y esto nos lleva a otro tema, porque nos lleva a la epigenética, que siempre se creyó que nosotros teníamos unos genes y estábamos predeterminados ya a vivir diabetes, a vivir las enfermedades que hubiera Ajá. en nuestro árbol genealógico, y no. Lo cierto es que descubren que esos genes, o sea, están ahí como están otros que están muy sanos, y tus creencias son las que hacen que se activen detonen. unos u otros, pero no es que estés forzada a vivir una condición de salud, Médica, Ajá, por así hereditaria. pero ¿qué descubren? El tema es que si tú tienes los mismos hábitos de alimentación, los mismos hábitos de movimiento físico, los mismos hábitos de creencias, porque acuérdense que el set de creencias que traemos, pues nos lo pasaron y otro lo adquirimos, y entre lo que nosotros creamos, Y moldeamos. de escuela, de casa, de todo, nos hicimos nuestro set, ¿verdad? Pero ese nos vino también de papá y mamá. Ajá, sí, Entonces, sí. todo este cúmulo hace que despertemos o no esos genes. No tanto que el gen sea el que está ahí activo para que tú vivas un padecimiento físico. Se despierta por los hábitos que nosotros tenemos. Ay, ve la cara, te veo la cara fascinada, amiga. Estoy fascinada, es que estoy fascinada con esto. Me encanta este tema porque entiendo muchas cosas que vivimos. que vivimos. ¿Qué otro libro para irse? ¿Recomendar? Yo quisiera así como que seguir, pero veo la hora y digo, No te preocupes, te paso sus redes sociales, Por favor. ahorita se las decimos. Además de estos libros que no sé por qué extrañamente leía Brian Weiss. Bueno, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos maestros. Gran libro. El de Hábitos Atómicos, ¿qué te parece? Ay, muy bueno, pero no lo he leído. Tenemos que leerlo. Es muy bueno. Es que, fíjate, eso me lleva a que justo dijiste algo súper real, creo, y lo digo desde mi ignorancia. A partir de la pandemia nos empezamos a preocupar por el ser, más que por el tener. Volteamos a todo el mundo, empezamos a hornear, empezamos a cocinar. Yo no, evidentemente, empezamos a hacer ejercicio en casa. O sea, la pandemia sí tiene un alto porcentaje de aprendizaje, por no decirle algo malo, y un alto porcentaje de a vivir desde el ser. Así lo quiero, en mi ignorancia lo quiero ver. Y
Y viene el boom de estos libros de Hábitos. de hábitos atómicos, muchas almas, muchos maestros. Me parece que desde ahí empezamos como a visibilizar el que las personas somos un todo, no es solo el tomo un curita y me lo pongo y ya y va a cicatrizar y ya se acabó. No, ¿qué traes en tu espíritu, en tus emociones, en tu mente? Y no le puedes poner un curita lo que hay dentro y lo que hay acá. Esto sí atiéndetelo con una persona experta, porque somos un todo. Me parece que desde pandemia empezamos a tomar conciencia de la integralidad del ser. Sí, yo también creo que con más exposición a eso, porque a partir de que teníamos, o sea, el único medio en el que estábamos conectados era, pues, ¿qué le llamamos? Internet, las redes. Y entonces ahí empezaron, yo creo que todos empezamos a tener muchísimo más acceso a este tipo de doctores, de información científica. Ellos mismos traducían más para que las personas pudieran tener acceso a ellos. Ves que hace BBV de Aprendiendo Juntos. Sí. O sea, se hacen bastantes cosas que yo considero que hoy tanto nosotros, jóvenes, tenemos información a nuestro alcance. Luego ese es otro tema, ¿verdad? Porque de tanta... Sí, luego de tanta información hay mucha falsedad. Sí, y hay que aprender mucho error a buscar. Sí, es que está... Y luego nos traes un libro. Bueno, este es otro libro. Este es del doctor Gabor Maté y se llama El mito de la normalidad. Y de hecho... O sea, gran parte de lo que él dice es, esto que estamos viviendo no es normal, o sea, no podemos nosotros estar con un estrés 24/7, tampoco es normal que tengamos toda esta autoexigencia o nos movamos desde la autoexigencia y el perfeccionismo, porque eso nos va a mermar. Tampoco es normal que tengamos supermodelos y, ¿sabes?, a través de los cuales nos estemos sobreexigiendo querer ser un prototipo que no existe, ¿sí? Entonces, bueno, él recomienda mucho leer este u otro de sus libros. Hay otro que dice, Cuando el cuerpo dice no. Bueno, y ese es otro gran tema, porque dice, las enfermedades autoinmunes son derivadas en gran parte porque no nos damos el permiso de decir que no, porque no pedimos ayuda, porque además cuando estamos muy tristes o lo que sea, teniendo una necesidad, o más bien, si habiendo una necesidad, nosotros ahí mismo queremos desdibujar esa necesidad y poner un rostro alegre y decir aquí no pasa nada y vamos adelante. Claro. Entonces, él, entre todos sus pacientes, se dio cuenta que estas características eran las que se mantenían en la mayoría de ellos. Entonces, dice él, es bien importante aprender a escuchar nuestro cuerpo. Empezar a nombrar qué emociones, empezar a identificar cuáles son nuestras necesidades, porque a veces ni siquiera sabemos qué necesitamos. O sea, como decir, un abrazo o necesito, no, nada más quédate aquí conmigo. No nos conocemos, vaya. Sí. Entonces, la invitación es a esa, a voltear nosotros a conocernos. Y esto va a hacer que nosotros vayamos pausándonos, porque en la medida en la que vamos respondiendo a nuestras necesidades y atendiéndolas, necesariamente hay un pie de este lado, un 50% de este lado. Y una vez que uno es consciente, ya nosotros respondemos y no reaccionamos frente a lo que estamos viviendo. Y la respuesta que tengamos va a ser consciente. Si va a ser reprender a alguien o algo, va a ser consciente. Y no cuando reprendemos a alguien y luego te quedas con culpa porque te das cuenta que es que a lo mejor se te pasó la mano, etcétera. Y luego la culpa, esa también merma y es una carga emocional muy pesada y así. Entonces, yo me acuerdo que dentro del diálogo me decían, oye, ¿qué tips podemos dar como para que se lleven jóvenes y bueno, en general todos? Y pueden hacer una práctica que se llama respiración consciente y básicamente le llaman 4-2-6. Y se ha descubierto que en la medida en la que nosotros dirigimos nuestra atención hacia la respiración, esa atención hace que se calme nuestro latido cardíaco,
hace también que haya una mayor coherencia entre nuestro corazón y nuestra mente. Y entonces, estando nosotros así, tenemos la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y lo cierto es que todo el día en nuestra vida estamos eligiendo algo, o hacer o no hacer algo. Entonces, siempre estamos tomando decisiones y esperamos que sean las mejores. Entonces, esa es una de ellas. Y bueno, no sé si haya tiempo, pero si hubiese tiempo, las invitaría a hacer estas respiraciones conscientes, o ahí mientras me están escuchando, tratar de estar consciente de tu respiración, ¿sí? Y luego existe otra que, por ejemplo, cuando nosotros sentimos mucha ansiedad, lo mejor es hacer tierra, o sea, poner nuestros pies haciendo tierra. Hay otro que incluso dice, cuando sea mucho, te tiras al piso, ¿sí? Haces tierra. Te sientas. A mí me gusta mucho esta. Tú respiras y empiezas a dar palmaditas a tu cuerpo. Ya sea que respires y empieces al exhalar, empiezas a hacer como maripositas. Y luego inhalas profundo. Y es más, respiren profundo porque me da la impresión que a veces no respiramos profundo. No lo hago. Sí. Respira uno profundo y donde uno exhala, sea las palmaditas. Y yo quiero que ahí donde se den el permiso de sentirlo. Y una vez que lo sienten, ¿a qué les recuerdan las palmaditas en el cuerpo? La mamá. Papá. ¿Verdad? Sí. Ajá, entonces empezamos a notar que el cuerpo lo que quiere es que le demos un poquito de la atención. Sí, o sea, es el volver a ti. Sí. Es volver a ti. Sí, Veme. sí. Ajá, porque no va a haber nadie mejor y que de manera más atinada responda a lo que nosotros necesitamos emocionalmente. El ser vistas, el ser contenidas, pues realmente es más nosotros somos los que estamos adentro y los que sabemos cómo sentimos. Entonces, esos son 2 ejercicios. El otro es bailar. El mover el cuerpo genera un estado de satisfacción y nuevas sinapsis neuronales en el cerebro. El hacer cosas diferentes, el cantar estimula el nervio vago también. Entonces, incluso hay una nueva técnica, bueno, estudios principalmente, que es el tarareo, el tararear. Y miren, se van a acordar de este. El arrullo de bebé. Sí. Cuando te O, están... o tarareas de otra Y forma. te están O tarareas palmeando. otra canción. Sí. Y entonces vemos que realmente hay cosas ahí que nos pueden ayudar a nosotros a tener nuestro kit de autorregulación. Porque el estrés ahí va a estar. Pero entonces yo ahora me doy cuenta y digo, ok, estoy sintiendo con nervios o estresado porque estoy viviendo algo diferente y me gustaría hacerlo muy bien, y empiezan los pensamientos de autoexigencia y toda la cadenita, ¿sí? Entonces, ¿qué hago para que no se me vaya a este diálogo interno? Es regreso. O sea, para empezar tengo que quitar la atención del diálogo, si no lo hago. Sí. Y más grande y sí. Entonces, regreso a mi respiración. ¿Sabes? Como, fíjate, donde te tocas, es como que, ¿no? Aquí estoy contigo, sí, aquí estamos. Sí, creo que más bien, casi nunca ni siquiera nos abrazamos. O sea, abrazar o tocar tu cuerpo. Yo creo que a lo mucho tocamos nuestro cuerpo cuando nos bañamos, o sea, y rápido, porque ya tengo que ir a trabajar. Ajá. Pero el sentir, el abrazarte, el decir todo está bien, no pasa nada. Y vamos contiene bien. al cuerpo. Haz de cuenta que el cuerpo no identifica que es tú mismo. O sea, no, únicamente se siente acompañado, sostenido. Y entonces esto te permite ir lidiando con muchísima más facilidad las cosas de la vida. Luego ya en tu terapia, tú indagarás qué es, por qué estoy reaccionando así. O sea, ¿por qué eso que es tan estresante para mí, para Carla no, y para Rosy tampoco? ¿Qué experiencia hay en mí o qué me estoy diciendo yo frente a esa experiencia? Sí. Entonces, esas son algunas, yo creo que unas prácticas sencillas y que son muy, muy, muy poderosas. Entre ellas, la principal es la respiración, y que lo hagamos con esta conciencia de que cuando mi cuerpo empieza con ansiedad, se nota en el cuerpo porque hay taquicardia, ¿sí? Entonces, que yo recuerde que mi mente es la que está controlando eso, o sea, es la que está generando estos cambios
a nivel cardíaco de mi cuerpo, hay veces que me empiezan a A cascabelear o a sí. tensar o a cascabelear las quijadas, tengo hiperventilación, ok, ¿qué me estoy diciendo? O sea, ¿qué pensamientos? ¿Qué estoy pensando? Y luego empezar a respirar. Ahora, esto suena muy fácil, pero si nosotros estamos ahí con alguien o si lo estamos haciendo y acostumbramos a nuestro cuerpo a reaccionar o a dar estas respuestas de respiración consciente, cuando no hay la situación de estrés, ¿qué creen que va a pasar cuando haya la situación de estrés? Automáticamente lo voy a hacer. Ya vas a ver tu cuerpo. Sí. Y entonces sí es posible que nosotros podamos vivir con más paz y con más calma y por lo tanto con mejor calidad de vida. El caos va a haber. Pero sí es posible llegar a esos espacios o a esos estados en donde se acuerdan como las películas, inmutados. Se está cayendo ahí algo. Y a mí no me importa. Y uno, Nada. bueno, no que no me importe, más bien como que no, No pasa no nada. me afecta. Ajá. Y es bien necesario porque si pasara algo, la mejor forma que tenemos de dar una respuesta adecuada a la situación, imagínense una situación así de grave, es que tú estés en calma. Y de hecho, por eso en cualquier, terremoto o cosas así, primero guarde la calma. Y si nunca me entrenaron para Nunca guardar me la calma, enseñaron. ¿qué hago? Sí, siento voy a que se hacer? mueve todo. Entonces, fíjense cómo se hace súper importante lo que académicamente consideraban que no era necesario. Lo que Y eran que en materias de Oriente, relleno. ajá, y que en Oriente decían, no, o sea, eso es lo necesario. Totalmente. Eso es lo necesario. Y bueno, espero yo haber Ay, no, respondido ahí híjole, se las quedan preguntas muchos que... temas, muchísimos. Ojalá te podamos robar en otra ocasión. Con gusto estaría aquí. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. gracias a ustedes. ¿Tus redes sociales? Compártelas, dinos. Sí, se llama Esencia, Armonía del Ser, ¿En Instagram? básicamente en Instagram. Ok, en Dinos qué Instagram. haces ahí, cuéntanos así rapidito. Bueno, Esencia es un espacio precisamente en el que las personas pueden llegar y recuperar su calma, porque todos tenemos esa calma y esa paz. Y ahí también ofrecemos terapias de sonido, talleres de meditación y ofrecemos también las barras de Access, las terapias de barras de Access y la psicoterapia. Padrísimo. Entonces, Para por quien esté ahí pueden interesado. recibir atención 1 a 1 o talleres grupales. Y bueno, ahí estamos. Físicamente es en Monterrey, en el edificio Crisoles. Muchísimas gracias. No, hombre, por el gracias a espacio ti. y la Gracias a oportunidad. ti. Adriana, muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad, escucharte. Muchísimas Creo que sí, gracias a me ustedes. conoce perfecto, sabe que está ahí perdida. Muchas gracias. Gracias, a gracias. ustedes.